Tenía 52 años. Y esa mañana descubrí que la vida puede romperse en un segundo, justo cuando crees que ya no hay nada más por perder, Dios te quita el suelo solo para enseñarte a volar. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. Lucía siempre había pensado que su vida era estable, predecible, incluso aburrida, pero segura. Durante 25 años había sido esposa, madre y ama de casa. Su mundo giraba alrededor de las rutinas pequeñas: preparar el desayuno, cuidar las plantas, mantener en orden un hogar que, hasta ese día, creía suyo. Pero aquella mañana de abril, la casa olía distinto. El aire estaba más pesado, el silencio más frío. Fue el silencio el que primero la despertó, el mismo silencio que precede a las tormentas. En la mesa del comedor había un sobre blanco, sin nombre, sin adornos. Dentro, solo una hoja escrita con prisa, unas pocas líneas que bastaron para desmoronar una vida entera. Su esposo se había ido. Sin mirar atrás, sin aviso. Se había llevado lo que quedaba de sus ahorros, su confianza y su tranquilidad. Lucía sintió como el cuerpo se le helaba. Se quedó quieta, mirando el papel, intentando comprender. No lloró enseguida, solo se sentó en la silla, las manos temblorosas, el corazón latiendo en un hueco que no entendía. Era un abandono silencioso, cobarde, pero definitivo. Esa misma tarde, mientras el sol caía sobre las cortinas que una vez eligieron juntos, un ruido seco la devolvió a la realidad: el timbre del teléfono. Era el banco. La empresa familiar, la que su esposo manejaba, donde había invertido años de esfuerzo, estaba en quiebra. Y con ella, todo lo que conocía. En 2 semanas, perdió la casa, el coche y la estabilidad. Su hijo, ya adulto, vivía lejos. Trabajaba en otro país y no podía ayudarla más que con palabras de consuelo. Palabras que no llenaban el vacío de una cama fría, ni el silencio de un comedor sin risas. Lucía empacó sus cosas en 2 maletas pequeñas. Lo demás, los muebles, las fotos, los recuerdos, quedó atrás. Cada objeto que dejaba era una despedida. Cada paso fuera de aquella casa, una pequeña muerte. Caminó sin rumbo, con la dignidad rota y el alma partida. No sabía a dónde ir. Por primera vez en su vida, no tenía un lugar al que volver. Durmió unos días en casa de una vecina, luego en una pensión barata. Comía poco, hablaba menos. Las noches eran largas, llenas de preguntas sin respuesta. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo se empieza de nuevo cuando ya se ha vivido tanto? El miedo a la soledad se le metía en los huesos, como el frío de esas madrugadas donde todo parece tener eco. Y sin embargo, dentro de ella, una voz leve, casi imperceptible, le susurraba que no era el final. Que quizás, solo quizás, Dios estaba reordenando lo que ella no se atrevía a soltar. Los días siguientes fueron una lucha silenciosa. Buscó trabajo, pero nadie contrataba a una mujer de su edad sin experiencia reciente. En los anuncios, las oportunidades parecían escritas para otras, jóvenes, dinámicas, sin pasado. Lucía sentía que su tiempo se había agotado. Una tarde, mientras esperaba el autobús bajo una llovizna suave, una mujer mayor se le acercó. Lucía la conocía de vista, del barrio antiguo donde había vivido. La mujer, con voz amable, le habló de una familia que necesitaba a alguien para cuidar a una anciana enferma y mantener una casa en las lomas. El sueldo no era alto, pero incluía alojamiento y comida. Lucía dudó. No era el trabajo que había imaginado para el resto de su vida, pero ¿qué vida tenía ya? Agradeció la información, tomó la dirección en un pedazo de papel y decidió presentarse al día siguiente. Esa noche no durmió. Se levantó varias veces, repasando una y otra vez sus opciones: volver con familiares que hacía años no veía, seguir buscando o arriesgarse con esa oferta que sonaba más a último recurso que a esperanza. Pero en el fondo, algo la empujaba a ir. Cuando amaneció, se puso su mejor vestido, el que había guardado para ocasiones especiales, y caminó hacia aquella dirección. El cielo estaba gris, pero la ciudad parecía más viva que nunca. Sentía el peso de cada paso, pero también una extraña serenidad. Al llegar, se encontró con una enorme casa de piedra, rodeada de bugambilias. Las paredes parecían guardar secretos y silencios antiguos. Era un lugar hermoso, pero sin alma. Como un cuerpo sin espíritu. Lucía tocó el timbre. Un hombre alto, de semblante serio y mirada cansada, abrió la puerta. No dijo mucho, apenas un gesto de cortesía. La condujo hacia adentro. El interior olía a soledad.
Había muebles perfectos, cuadros caros, pisos impecables, pero ningún sonido, ninguna risa, ninguna vida. Le mostraron su habitación, pequeña, pero limpia. Desde la ventana se veía un jardín descuidado, con flores marchitas que parecían rogar por una segunda oportunidad. Lucía sintió una punzada en el pecho. Esa tarde conoció a la mujer a la que debía cuidar, la madre del dueño de la casa. Era frágil, de cabello blanco y mirada dulce. Apenas podía hablar, pero sus ojos parecían reconocer algo en Lucía, como si hubieran esperado su llegada desde hace tiempo. Lucía comenzó su rutina al día siguiente. Limpiar, cocinar, acompañar, cuidar. Pequeñas tareas que, sin saberlo, empezaron a reconstruir su propio corazón. El primer día encendió las luces que llevaban meses apagadas. El segundo, abrió las ventanas para que entrara el aire. El tercero, llevó flores frescas del jardín. Y con cada gesto, la casa empezó a respirar. Las tardes se llenaron de olor a pan horneado, de música suave, de rezos silenciosos. Lucía, sin darse cuenta, estaba devolviendo la vida a un lugar que se había rendido al abandono. Y ese acto, pequeño, cotidiano, también la estaba salvando a ella. A veces, en la soledad de su habitación, miraba al cielo y se preguntaba si Dios la había llevado allí por casualidad. Pero con el paso de los días, comenzó a entender que no existían las casualidades. Cada pérdida, cada lágrima, cada silencio, la habían conducido exactamente hasta ese punto. El dolor no había sido un castigo, sino una preparación. Para volver a empezar. Para servir. Para sanar. Lucía aún no lo sabía, pero en esa casa encontraría mucho más que un techo o un empleo. Encontraría propósito, consuelo y amor en formas que jamás había imaginado. Pero esa historia aún no comenzaba. Por ahora, solo sabía una cosa: había sobrevivido al día en que perdió todo. Y eso ya era, en sí mismo, un milagro. Porque a veces, Dios te despoja de todo lo que crees necesitar, para que descubras que Él era todo lo que te sostenía. Las primeras semanas en aquella mansión fueron un aprendizaje de silencios. Lucía se movía con cuidado, casi con respeto, como si cada rincón del lugar guardara un secreto que no debía perturbarse. La casa era enorme, de techos altos y ventanas grandes que dejaban entrar una luz apagada, casi triste. Todo estaba en su lugar, impecable, pero sin alma. Era el tipo de orden que no nace del amor, sino del vacío. Por las mañanas, el sonido de sus pasos sobre el mármol era lo único que rompía la quietud. Despertaba temprano, antes del amanecer, porque no había mucho más que hacer que comenzar el día. Preparaba café, limpiaba la cocina, revisaba los medicamentos de la anciana, y luego se detenía frente a la ventana principal a observar el jardín. Aquel jardín parecía reflejarla. Tenía belleza, pero descuido. Tenía vida, pero estaba marchito. Había flores que aún resistían entre las ramas secas, como si se negaran a rendirse. Lucía encontraba consuelo en ellas. Quizás porque, de alguna forma, también se negaba a rendirse. La anciana, doña Emilia, pasaba la mayor parte del día en su habitación. Lucía la cuidaba con ternura, como si ese cuerpo frágil fuese una extensión del suyo. Le cepillaba el cabello con cuidado, le humedecía los labios con agua fresca, le hablaba aunque no siempre recibía respuesta. Pero había momentos, minutos breves, fugaces, en que la mirada de la anciana se iluminaba, y entonces Lucía sentía que su presencia tenía un propósito. El hijo de doña Emilia, el dueño de la casa, casi nunca estaba. Se marchaba temprano y regresaba tarde. Un hombre de traje oscuro, rostro serio, mirada cansada. Parecía llevar el peso del mundo sobre los hombros. Lucía lo veía a veces a la distancia, cruzando el vestíbulo o encerrándose en su despacho. No intercambiaban más que saludos formales, pero ella notaba algo en su andar, un cansancio profundo, de esos que no se curan con sueño, sino con amor. Con el paso de los días, Lucía comenzó a conocer el ritmo del lugar. El reloj antiguo del pasillo marcaba las horas con campanadas melancólicas. Los retratos familiares en las paredes observaban con ojos detenidos en el tiempo. Las cortinas pesadas dejaban pasar apenas un rayo de luz. Y ella, con cada jornada, intentaba devolverle color a ese espacio que parecía haber olvidado lo que era la vida. Un domingo por la tarde, sin saber muy bien por qué, decidió abrir todas las ventanas del piso inferior. El aire fresco entró con fuerza, levantando el polvo de los muebles y agitando las cortinas como si despertaran de un largo sueño. Ese pequeño acto marcó el inicio de algo nuevo.
A partir de entonces, Lucía comenzó a transformar la casa poco a poco. No con grandes cambios, sino con detalles. Colocó flores frescas en jarrones, dejó que la luz bañara los rincones oscuros, cocinó pan recién hecho que llenó el ambiente de aromas cálidos. Y sin proponérselo, el silencio empezó a romperse. Los días se hicieron más suaves. El sonido de la escoba, el burbujeo de la sopa, el canto de los pájaros que regresaban al jardín, todo era parte de una sinfonía discreta que devolvía vida a aquel lugar. Doña Emilia comenzó a mejorar ligeramente. Su respiración era más tranquila, su semblante más sereno. En su mirada había algo parecido a la gratitud. Lucía no lo decía, pero lo sentía. Y en esa sensación encontró fuerzas nuevas. Sin embargo, cuando el sol caía y la casa quedaba nuevamente en penumbra, Lucía sentía como la soledad la alcanzaba. Era un silencio distinto al de la mañana, más denso, más profundo. Entonces recordaba las noches en su antigua casa, las conversaciones que ya no existían, los sueños que habían quedado en pausa. Pero había algo diferente en esta soledad. No era la desesperanza que había sentido antes, sino una quietud que la estaba preparando para algo más. Era un silencio que enseñaba. A veces, mientras regaba las plantas al atardecer, pensaba en su vida como en ese jardín, lleno de raíces viejas, algunas secas, otras todavía capaces de brotar. Y entendió que no se trataba de olvidar el pasado, sino de aprender a florecer de nuevo entre las ruinas. Con los días, comenzó a cuidar de sí misma con la misma dedicación con la que cuidaba de la casa. Se peinaba con esmero, se ponía perfume antes de dormir, encendía una vela en las noches para rezar. Pequeños rituales que la reconectaban con su dignidad. Porque el amor propio también se reconstruye en silencio. Una tarde, mientras barría el vestíbulo, escuchó una risa infantil proveniente del jardín. Era una risa ligera, sincera, de esas que llenan los espacios sin pedir permiso. Lucía se asomó y vio a una niña de unos 7 años jugando entre las flores. La reconoció por las fotografías del pasillo, era la nieta de doña Emilia, hija del dueño de la casa. Al parecer, la pequeña había llegado de visita con su padre. Lucía la observó desde la distancia, sin querer interrumpir su alegría. La niña corría detrás de las mariposas, riendo, cantando, llenando de vida el aire. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió algo parecido a la esperanza. Esa risa le recordó que la vida siempre encuentra maneras de regresar, incluso en los lugares donde el dolor parece haber echado raíces. Desde ese día, cada vez que la niña visitaba la casa, el ambiente cambiaba. La energía de su presencia se expandía, como si el alma del hogar respondiera a su inocencia. Lucía se sentía más ligera, más viva, al verla correr entre los árboles. Era como observar su propio corazón en versión pequeña, libre, sin miedo, dispuesto a volver a creer. El padre de la niña, por su parte, comenzó a mostrarse más humano. No era solo el hombre serio y ausente de antes. A veces, al regresar del trabajo, se detenía en el jardín a escuchar las risas de su hija y se quedaba allí, sin moverse, como si quisiera empaparse de ese sonido. Lucía lo observaba sin juzgarlo. En su mirada veía el reflejo de un hombre que también había perdido algo importante, quizá a alguien. Y entendía su silencio, porque el dolor ajeno siempre es reconocible para quien ha sufrido. Los días siguieron pasando, y la rutina de Lucía se convirtió en un refugio. No tenía lujos, ni promesas, ni certezas, pero tenía propósito. Y ese propósito bastaba. Cada mañana, al despertar, agradecía por la oportunidad de empezar de nuevo. Ya no pedía explicaciones al destino, simplemente daba gracias por estar viva. Porque había comprendido que cuando una vida se rompe, lo que viene después no es un castigo, sino una invitación. Una invitación a renacer de otra forma, más consciente, más pura, más agradecida. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Lucía encendió una vela en la mesa de la cocina. Se quedó mirando la llama, recordando todas las veces que creyó que no podría más. Pensó en las lágrimas, en las pérdidas, en el miedo. Pero también en todo lo que había ganado sin esperarlo: paz, calma, propósito. Y entonces lo entendió. No había llegado a esa casa solo para cuidar a otros. Había llegado para aprender a cuidarse a sí misma. El silencio ya no era su enemigo. Era su maestro. A través de él, Lucía había encontrado una nueva manera de escuchar la voz de Dios. No en los milagros ruidosos ni en los grandes gestos, sino en lo simple, en el canto de un pájaro al amanecer, en el aroma del café recién hecho,
en el agradecimiento de un día más. Con cada amanecer, la casa parecía más cálida, y Lucía también. Sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en el corazón del lugar. Donde antes había sombra, ahora había luz. Donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaban pasos, vida, esperanza. Habían pasado ya varios meses desde que Lucía llegó a aquella casa. El invierno había quedado atrás y los días comenzaban a volverse más claros. Las bugambilias del jardín florecían otra vez, llenando los muros de color. El aire olía a vida nueva, a renovación, a promesa. Y aunque ella no lo decía en voz alta, algo en su interior también estaba floreciendo. Lucía ya no era la misma mujer que cruzó la puerta de aquella mansión con una maleta y el corazón roto. Su andar se había vuelto más firme, su mirada más serena. Había aprendido a vivir sin esperar tanto, a agradecer sin condiciones, a descubrir belleza incluso en lo cotidiano. Su cuerpo seguía cansado por las largas jornadas, pero su alma respiraba paz. La rutina se había vuelto una compañera amable. Las mañanas olían a pan recién horneado y a café. Las tardes estaban llenas del canto de los pájaros y del rumor de la fuente del jardín. Las noches, antes tan solitarias, eran ahora un espacio de oración y gratitud. Lucía ya no contaba los días por lo que perdía, sino por lo que sanaba. Doña Emilia, la anciana a quien cuidaba, había mejorado. Su cuerpo seguía débil, pero su espíritu se fortalecía con cada amanecer. En su mirada había gratitud, una ternura silenciosa que envolvía todo. A veces, Lucía sentía que no era ella quien cuidaba, sino quien estaba siendo cuidada. Porque en esos momentos de quietud, junto a aquella mujer mayor, comprendía la fuerza que se esconde en la fragilidad. El hijo de doña Emilia, ese hombre de semblante serio y mirada cansada, también había comenzado a cambiar. No de un día para otro, sino de manera imperceptible, como cambian los días de estación. Había algo en su manera de mirar, en el modo en que se quedaba en el umbral del jardín cada vez que regresaba del trabajo, observando la luz del atardecer sobre las flores que Lucía cuidaba con tanto esmero. A veces, cuando la niña venía de visita, el ambiente se transformaba completamente. Sus risas llenaban la casa, sus pasos pequeños resonaban como campanas. En esas tardes, Lucía sentía una plenitud que no recordaba haber experimentado desde hacía años. Era como si la alegría de esa niña abriera grietas en las paredes del silencio, dejando entrar la luz que tanto hacía falta. Y en medio de todo eso, algo comenzó a germinar en el corazón de Lucía. No era una ilusión repentina ni una emoción pasajera. Era algo más profundo, más sereno, más real. Era la certeza de que el amor, ese amor que creyó perdido, estaba regresando. No con promesas vacías ni palabras dulces, sino con gestos sencillos, una mirada de gratitud, una taza de café compartida, un silencio cómodo. El amor no siempre entra con ruido. A veces llega despacio, sin anunciarse, como una brisa que se cuela por las ventanas abiertas. Así volvió a entrar en la vida de Lucía. Una tarde de otoño, mientras el sol doraba el jardín y las hojas caían suavemente al suelo, Lucía sintió que la casa respiraba de un modo diferente. Había calor, había calma, había presencia. Caminó entre las flores, tocando los pétalos con la punta de los dedos, recordando la primera vez que los había visto marchitos. Ahora estaban vivos, igual que ella. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquel día en que perdió su hogar, en cómo el dolor, al final, la había conducido hacia la paz. Lo comprendió de golpe, no había sido el destino el que la había llevado allí, había sido la mano de Dios. Porque solo Él sabe transformar las ruinas en jardines y las lágrimas en semillas de esperanza. Esa tarde, mientras el cielo se tornaba anaranjado, Lucía cerró los ojos y sonrió. Sintió el viento acariciarle el rostro, el mismo viento que meses atrás había sentido como un golpe helado en su piel. Pero ahora era distinto. Ahora la brisa llevaba promesas, no despedidas. Cada cosa en la casa parecía tener un nuevo significado. Los retratos familiares ya no la intimidaban, ahora los miraba con respeto, con cariño. La fuente del jardín ya no sonaba melancólica, sino viva. Las ventanas abiertas dejaban entrar un aire limpio, y con él, la sensación de que todo lo que había estado dormido comenzaba a despertar. Lucía no tenía prisa. Había aprendido a no correr detrás de nada. A dejar que la vida fluyera con el ritmo que debía tener. Después de tanto perder, había descubierto el valor de lo que permanece. Había días en que se sorprendía riendo, sin motivo aparente. Otros, en que la nostalgia aún la visitaba,
pero ya no le pesaba como antes. Había dejado de luchar contra el pasado. Ahora lo honraba, sabiendo que sin él, no habría llegado a este presente. El amor que comenzaba a florecer en su interior no era una historia romántica de cuento, sino algo mucho más profundo. Era el amor por la vida misma, por lo que es, por lo que queda, por lo que todavía puede ser. Era un amor que sanaba, que no exigía, que simplemente existía. Y sin embargo, en lo más profundo de su corazón, también había un sentimiento nuevo hacia aquel hombre silencioso. No era amor idealizado, sino reconocimiento. Lo veía caminar con su hija por el jardín, cargarla en brazos, sonreír con esa mezcla de ternura y melancolía que solo los corazones heridos conocen. En él veía reflejada su propia historia, dos personas que habían amado, que habían perdido, y que sin buscarlo, estaban aprendiendo a empezar otra vez. Lucía no sabía si el destino los uniría más allá de esos gestos cotidianos, pero comprendía que el amor, de cualquier forma, ya estaba allí. Había regresado a esa casa disfrazado de rutina, de compañía, de cuidado. Y eso bastaba. Una mañana de domingo, el canto de los pájaros la despertó antes de lo habitual. Abrió las ventanas y vio el cielo limpio, sin una nube. Todo parecía en calma. Se preparó un café y salió al jardín. Caminó descalza sobre el pasto húmedo, sintiendo la tierra bajo sus pies. Era una sensación nueva, como si por primera vez en años estuviera realmente viva. Se detuvo frente a las flores, y en ese instante, una mariposa blanca se posó sobre su mano. Permaneció inmóvil, observando el movimiento leve de sus alas. Recordó cómo, meses atrás, se sentía como una hoja marchita. Y ahora, ahí estaba, sosteniendo vida entre sus dedos. El amor, pensó, no siempre se presenta como lo imaginamos. A veces no llega con música, sino con silencio. No con promesas, sino con presencia. No con palabras, sino con gestos. Y entendió que el verdadero amor no era el que había perdido, sino el que había aprendido a dar sin esperar. El que nace del perdón, de la gratitud, del deseo sincero de compartir paz. Lucía se dio cuenta de que había dejado de vivir esperando que alguien llenara su vacío. Ahora su plenitud nacía de dentro. Y cuando una mujer aprende a amarse así, la vida entera cambia de color. Esa mañana, mientras la mariposa alzaba el vuelo, sintió que algo dentro de ella también se liberaba. No más culpa, no más miedo, no más pasado. Solo fe. Solo gratitud. El sonido de risas infantiles llegó desde el interior de la casa. Eran las voces de la niña, que había vuelto a visitar a su abuela. Lucía sonrió y regresó lentamente al interior. La vida seguía, y ella estaba lista para vivirla, sin reservas, sin sombras. Porque cuando el amor vuelve a entrar, nada vuelve a ser igual. No importa cuán rota haya estado el alma, ni cuántas veces se haya caído. El amor, cuando es verdadero, lo cambia todo. No borra las cicatrices, pero las convierte en testimonio. No elimina el pasado, pero le da sentido. No promete que no habrá dolor, pero enseña a vivir con esperanza. Y Lucía, con el corazón lleno de calma y la mirada en alto, comprendió que lo mejor aún estaba por venir. El verano llegó con su luz dorada y sus tardes largas. El jardín estaba en su máximo esplendor, los rosales abiertos, el aire lleno de fragancias dulces, las mariposas bailando sobre las flores. La casa respiraba una calma nueva. Una serenidad que solo se encuentra cuando los corazones que la habitan comienzan a sanar. Lucía sentía esa paz en cada rincón. Ya no era una visitante, era parte del hogar. Sus pasos se confundían con los sonidos cotidianos del lugar, su presencia se había vuelto necesaria, casi invisible, como la de quienes sostienen la vida en silencio. La anciana, doña Emilia, pasaba la mayor parte del tiempo junto a la ventana, mirando el jardín. Había días en que su rostro se iluminaba al ver a Lucía cuidando las flores o recogiendo hierbas aromáticas para la cocina. En esos momentos, sus ojos parecían guardar una ternura profunda, una comprensión que iba más allá de las palabras. Lucía había aprendido a leer ese lenguaje silencioso. Sabía cuando la anciana tenía hambre, cuando deseaba compañía o cuando simplemente necesitaba que alguien le sostuviera la mano. Entre ambas se había formado un lazo invisible, una complicidad suave nacida de la empatía y del amor que no busca recompensa. A veces, cuando Lucía entraba al cuarto con una taza de té, encontraba a doña Emilia observando un retrato antiguo. Era una foto en blanco y negro, donde un hombre joven sostenía la mano de una mujer de mirada dulce. Lucía entendía que en esa imagen se guardaba una historia, y aunque nunca la escuchó, la sintió.
Había amor, había pérdida, había vida. El hijo de la anciana, Alejandro, seguía siendo un hombre reservado, pero algo en él había cambiado también. Su mirada ya no era tan distante. Había aprendido a quedarse en casa un poco más, a mirar las cosas pequeñas, a dejarse envolver por la quietud. Había tardes en que se detenía en el jardín, mirando el trabajo de Lucía, sin decir palabra, solo observando. No era una mirada de deseo, sino de gratitud. Una forma de decir gracias sin pronunciarlo. Ella lo sentía, y eso bastaba. La vida en la casa se volvió una danza lenta y hermosa. Los días pasaban entre aromas, cuidados y silencios compartidos. Lucía se sentía útil, viva, en paz. Había descubierto que la felicidad no siempre llega con grandes gestos, sino con la simple certeza de estar en el lugar correcto. Pero la vida, como las estaciones, siempre trae consigo cambios. Y el cambio llegó una tarde de finales de verano, cuando el canto de las cigarras se confundía con el murmullo del viento. Doña Emilia comenzó a debilitarse. Primero fue el apetito que se fue apagando, luego la mirada que se quedaba perdida en el horizonte, y más tarde las manos que ya no tenían fuerza para sostener las tazas. Lucía lo notó enseguida. No hubo palabras, ni necesidad de explicaciones. Sabía que el cuerpo de aquella mujer estaba despidiéndose lentamente del mundo. Lo comprendió con esa sabiduría silenciosa que solo tienen quienes han visto de cerca la pérdida. Los días siguientes fueron más lentos. Lucía pasaba las horas junto al lecho de la anciana, hablándole con voz baja, humedeciendo sus labios, acariciando su frente. Sentía que con cada caricia, con cada oración, le estaba devolviendo un poco del amor que ella misma había recibido en esa casa. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar el jardín, Lucía sintió que el aire se detenía. El silencio era tan profundo que parecía sagrado. Se acercó a la cama, tomó la mano frágil de doña Emilia y comprendió, sin necesidad de verlo, que su alma había partido. No lloró de inmediato. Se quedó allí, quieta, sosteniendo esa mano que ya no respondía, agradeciendo en silencio. Agradeciendo por haber sido parte de su camino, por haber aprendido de ella lo que el dolor no había podido enseñar. El hijo de la anciana llegó poco después. Su rostro se llenó de un dolor sereno, de esos que no necesitan gritos. Lucía lo acompañó en silencio. No hubo palabras entre ellos, solo miradas. Y en esa mirada compartida se entendió todo, la gratitud, la pérdida, la unión. Los días posteriores fueron un remolino de ausencias. La casa volvió a llenarse de un silencio distinto, más denso, más hondo. Pero ya no era el silencio vacío de antes. Era el silencio que deja el amor cuando ha cumplido su misión. Lucía cuidó cada detalle de los días siguientes. Flores frescas, oraciones, la casa limpia, la ropa blanca. Todo lo hizo con una devoción que solo nace del amor puro. No por obligación, sino por despedida. Una tarde, al ordenar los cajones de la anciana, encontró una pequeña carta, doblada con cuidado, con su nombre escrito en la parte superior. El papel era antiguo, el trazo tembloroso, pero la tinta aún firme. Lucía la sostuvo entre sus manos por un largo rato antes de abrirla. No contenía mucho texto, pero las palabras bastaban para llenar el alma. Dios te trajo a esta casa por amor, hija. No temas. Cuando Él mueve las piezas, lo hace para sanar lo que no podíamos sanar solos. Gracias por traer de vuelta la luz. Gracias por cuidar de mi hijo cuando yo ya no podía hacerlo. Él también necesita renacer, como tú. Confía. Lucía apretó la carta contra su pecho y lloró. No con tristeza, sino con una mezcla de consuelo y gratitud. Era como si la anciana hubiera visto lo que ni ella misma comprendía del todo. Como si su partida no fuera un final, sino un comienzo. Desde ese día, la casa cambió otra vez. Había duelo, sí, pero también esperanza. Alejandro comenzó a pasar más tiempo en el jardín, a conversar con su hija, a mirar las flores que su madre tanto amaba. Y Lucía, sin proponérselo, seguía allí, sosteniendo ese nuevo ciclo con su presencia serena. Las tardes se volvieron más suaves. El sol parecía entrar distinto por las ventanas, como si también entendiera que algo había sanado. Lucía sentía la ausencia de la anciana en cada rincón, pero no con dolor. La sentía como una presencia amorosa, una guía silenciosa que le recordaba que Dios siempre tiene un propósito, incluso en lo que parece pérdida. Y así, entre rezos, recuerdos y flores, los días siguieron su curso. Una noche, mientras el cielo estaba cubierto de estrellas, Lucía salió al jardín.
Se sentó frente a la fuente y miró su reflejo en el agua. Ya no era la mujer que llegó llena de heridas. En sus ojos había paz, y en su sonrisa, una madurez que solo otorga el haber sobrevivido a lo irremediable. Pensó en la carta, en las palabras "no temas". Pensó en el hijo de doña Emilia, en la niña, en la casa que había vuelto a florecer. Y comprendió que el amor, cuando es verdadero, nunca se extingue. Solo cambia de forma. Quizá esa era la misión de la anciana, dejar el camino preparado para que dos almas rotas se encontraran, sin saberlo, se ayudaran a sanar. Lucía alzó la vista al cielo y susurró una oración. Dio gracias, no por lo que se había ido, sino por lo que había quedado. Por la oportunidad de seguir. Por el milagro silencioso de estar viva. El viento sopló suavemente, moviendo las flores. Y en ese instante, creyó escuchar la voz de doña Emilia en su corazón, como un eco dulce. El amor no muere, hija. Solo cambia de casa. Lucía sonrió. Desde ese momento, cada flor del jardín se convirtió en un recordatorio de esa verdad eterna, que los finales, cuando se viven con amor, no son pérdidas. Son transformaciones. Y mientras el cielo se teñía de azul profundo, Lucía entendió que algo nuevo estaba por comenzar. Porque cuando una vida se apaga, Dios siempre enciende otra luz en algún lugar. Y esa luz, ahora, brillaba en su corazón. El otoño llegó sin prisas, con ese aire tibio que acaricia las hojas antes de dejarlas caer. En la casa, el tiempo se había vuelto un visitante amable. Ya no pesaba como antes, sino que se deslizaba despacio, entre aromas de pan horneado y el murmullo del viento en las cortinas. Lucía había aprendido a vivir entre silencios plenos, no vacíos. Cada rincón le hablaba de una presencia que no se había ido del todo. La memoria de doña Emilia estaba en las flores del jardín, en las recetas que seguían dando sabor a la mesa, en el eco de las oraciones nocturnas. Era como si la anciana siguiera allí, guiando, sosteniendo, bendiciendo. Los días transcurrían tranquilos. La niña había vuelto a reír con esa inocencia que se apaga cuando el dolor toca demasiado pronto. Ahora corría por el jardín, inventando juegos entre las hojas doradas, y cada carcajada suya era un recordatorio de que la vida siempre encuentra la manera de renacer. Lucía la observaba desde la ventana, mientras el olor a canela llenaba la cocina. En su pecho había una gratitud serena, una paz que pocas veces había sentido en su vida. Era como si, después de tanto dolor, el alma finalmente hubiera encontrado un refugio donde descansar. El hijo de la anciana, Alejandro, también había cambiado. Ya no era el hombre endurecido por la soledad y las pérdidas. Sus pasos eran más lentos, sus gestos más atentos. Había aprendido a mirar los pequeños milagros cotidianos, una flor abriéndose, el canto de un gorrión, la sonrisa de su hija. Había comenzado a hablar poco, pero con el corazón despierto. Lucía lo veía cada mañana salir al jardín antes de ir al trabajo. Se detenía frente al rosal que su madre había plantado años atrás y se quedaba ahí, contemplando. A veces parecía rezar sin palabras. Otras, simplemente respiraba, como quien intenta absorber la vida de nuevo. Ella lo observaba desde la distancia, sin atreverse a interrumpirlo. Pero sentía que algo invisible los unía. No una atracción repentina, sino una conexión profunda, silenciosa, tejida a base de respeto y gratitud. Ambos eran sobrevivientes de un mismo tipo de vacío. Y cuando dos almas heridas aprenden a compartir el silencio, algo dentro de ellas empieza a sanar sin que lo noten. Las tardes se llenaban de luz dorada. Lucía preparaba infusiones, tejía junto a la niña, cuidaba la casa como si cuidara un templo. Había descubierto el poder sagrado de las cosas simples. Un mantel limpio, una vela encendida, un aroma dulce flotando en el aire. Cada detalle se había convertido en una forma de oración. Con el paso de los días, algo nuevo comenzó a brotar entre Lucía y Alejandro. No era un amor impetuoso ni inmediato. Era más bien como una semilla que había estado enterrada en la tierra desde hacía tiempo, esperando la estación adecuada para florecer. Al principio fue la confianza. Un gesto de apoyo cuando ella se cansaba, una mirada que no huía, una palabra amable en medio del silencio. Luego llegó la costumbre de compartir los pequeños momentos, la cena de los domingos, las risas de la niña, el olor a pan recién hecho. Lucía se descubría sonriendo más seguido. Había recuperado esa luz que el sufrimiento había apagado años atrás. No necesitaba grandes cosas, solo la certeza de estar viva, de ser vista, de ser valorada. Alejandro también había cambiado en su interior.
Su madre, antes de partir, le había dejado una lección silenciosa, que la vida no se detiene en la ausencia, y que el amor, si se cierra, se marchita. Desde que Lucía llegó, algo en él volvió a abrirse. No podía explicarlo, pero su casa ya no era fría. Su alma, tampoco. En las noches, cuando la casa dormía, Lucía salía al jardín. Se envolvía en un chal y se sentaba junto a la fuente, escuchando el sonido del agua. Era su momento de oración. Allí hablaba con Dios en silencio, agradeciendo por lo aprendido, por lo perdido, por lo hallado. A veces recordaba su pasado, los días de carencia, las lágrimas, las humillaciones, y ya no dolían igual. Habían dejado de ser heridas para convertirse en raíces. Comprendía que sin ese dolor no habría llegado hasta allí. Que incluso las pruebas más duras pueden tener un propósito escondido. El amor que ahora nacía entre ellos no tenía la urgencia de la juventud. Era un amor maduro, pausado, lleno de respeto. Uno que no busca poseer, sino cuidar. Uno que se construye sin promesas apresuradas, pero con acciones constantes. Lucía no lo llamaba amor todavía. Lo sentía como una gratitud que se extendía por todo su ser, una ternura que crecía sin pedir permiso. Era la calma después de la tormenta, el amanecer después de una larga noche. Y, sin embargo, algo en su interior sabía que ese sentimiento iba más allá de la gratitud. Era amor, sí, pero de un tipo que se reconoce con el alma, no con los ojos. A veces, mientras la niña dormía y la casa se llenaba de silencio, ambos coincidían en la cocina. Un simple intercambio de tazas, una sonrisa contenida, un gesto torpe al alcanzar el mismo objeto. Pequeños momentos que decían más que cualquier palabra. Lucía comprendió entonces que el amor no siempre llega en medio del júbilo, sino del sosiego. Que a veces, Dios no manda almas nuevas, sino corazones que también han sufrido y están listos para amar sin miedo. El invierno se asomó temprano ese año. Las mañanas se volvieron más frías, pero la casa estaba más cálida que nunca. Lucía adornó cada rincón con flores secas, mantas, velas, detalles simples que llenaban de vida el ambiente. Era como si quisiera recordarle a todos que incluso en las estaciones más duras, la belleza puede permanecer. Una tarde, mientras barría las hojas secas del jardín, miró hacia el cielo. Un rayo de luz atravesaba las nubes, iluminando el rosal de doña Emilia. Lucía sintió que ese rayo era una señal. No de tristeza, sino de continuidad. Como si la anciana, desde algún lugar, estuviera sonriendo. Aquel día, comprendió que su historia no había sido un accidente. Que cada paso, cada dolor, cada encuentro, la habían guiado hasta ese momento. No era casualidad que hubiera llegado a esa casa, ni que se hubiera ganado el amor de una niña, ni que el corazón de un hombre roto hubiera encontrado descanso junto al suyo. Era propósito. Era destino. Era el modo en que Dios teje los caminos, incluso cuando creemos estar perdidos. Esa noche, Lucía encendió una vela en el altar de la sala y agradeció. No pidió nada. Solo agradeció. Por la vida, por la oportunidad, por el amor que había vuelto a florecer cuando ella ya no esperaba nada. El amor maduro tiene una forma distinta de brillar. No necesita ser proclamado. Se nota en los gestos, en las miradas que se entienden, en las manos que se encuentran sin buscarse demasiado. Lucía y Alejandro vivían ese amor silencioso. Uno que no necesitaba promesas eternas, porque ambos sabían lo efímero de la vida. Amaban el presente, el hoy, el instante. La niña, sin entender del todo, percibía la armonía. Dormía mejor, reía más. Los niños siempre reconocen cuando el amor habita en una casa. Y así, sin ruido, sin prisas, sin miedo, el corazón de Lucía volvió a florecer. Ya no había sombras en su alma. Solo gratitud. Sabía que la felicidad no era un lugar ni una persona, sino un estado del alma que se alcanza cuando se acepta la voluntad divina. Y comprendió, al mirar el cielo estrellado desde su ventana, que la vida le había regalado algo más que un hogar, le había devuelto la capacidad de creer. Creer en el amor, en la bondad, en los comienzos inesperados. Porque cuando Dios restaura, no lo hace a medias. Lo hace de forma perfecta, silenciosa y eterna. La primavera regresó como una promesa cumplida. Los árboles del jardín comenzaron a vestirse de verde y las flores, dormidas durante el invierno, despertaron una a una, coloreando la tierra con tonos de esperanza. La brisa olía a vida nueva, a tierra mojada y a días luminosos por venir.
La casa, que en otro tiempo había sido un refugio de dolor y silencio, se había convertido en un hogar lleno de amor. Cada rincón tenía ahora un propósito, cada sonido, un significado. El canto de los pájaros al amanecer, las risas que resonaban entre las paredes, los pasos suaves sobre los pisos recién lustrados, todo formaba parte de una sinfonía invisible que hablaba de renacimiento. Lucía despertaba cada mañana con el corazón liviano. Ya no existía ese peso antiguo de las preocupaciones que antes le robaban el sueño. Se levantaba antes del alba, como solía hacerlo, pero no por necesidad, sino por placer. Le gustaba observar cómo el sol iba tiñendo de oro los muros de la casa, cómo el día nacía despacio y la vida se abría ante sus ojos como una oración. En la cocina, el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. La niña solía entrar descalza, aún con el cabello despeinado, y se sentaba en la mesa mientras Lucía preparaba el desayuno. Era una rutina sencilla, pero llena de ternura. A veces, Alejandro bajaba poco después, con una sonrisa discreta, y la escena se completaba, tres almas unidas por el hilo invisible del amor que había aprendido a sanar. El jardín era ahora su santuario. Lucía lo cuidaba como si fuera una extensión de su alma. Había plantado nuevas flores junto al rosal de doña Emilia, jazmines, lavandas, margaritas y bugambilias que trepaban con alegría por las rejas. Cada planta tenía un significado, cada flor representaba una etapa de su vida. La lavanda, por la calma que había aprendido a abrazar. El jazmín, por los recuerdos dulces que ya no dolían. La margarita, por los días sencillos que tanto valor tenían ahora. Y la bugambilia, por la fuerza que florece incluso en la adversidad. El amor entre Lucía y Alejandro había crecido despacio, como crecen las raíces bajo tierra, sin prisa, pero con firmeza. No necesitaban palabras grandiosas ni gestos teatrales. Se entendían en lo cotidiano, en una taza servida a tiempo, en una mano que se ofrecía sin pedirla, en la mirada cómplice cuando la niña hacía alguna travesura. Era un amor maduro, lleno de gratitud y propósito. Ambos sabían lo que significaba perder, y por eso valoraban tanto lo que ahora tenían. Habían aprendido que la felicidad no es un estado constante, sino una elección diaria. Una decisión que se toma incluso en los días grises, cuando el alma duda o el pasado intenta volver a doler. Lucía sentía que su vida era un milagro. Recordaba los días en que había caminado sin rumbo, con el corazón roto y las manos vacías, y comprendía que Dios nunca la había abandonado. Solo la estaba guiando hacia su destino, hacia ese lugar donde su amor y su servicio tendrían un propósito. El día que llegó a esa casa creyó que era por necesidad. Ahora sabía que había sido por destino. Un domingo de abril, mientras el sol se filtraba entre los árboles, la casa se llenó de aromas dulces y música suave. Era un día especial, aunque no por una fecha en el calendario, sino por lo que representaba, la plenitud de lo que habían construido juntos. Lucía había preparado un almuerzo en el jardín. La mesa, cubierta con un mantel de lino blanco, estaba adornada con flores frescas y velas pequeñas. Sobre los platos, los panes que ella misma había horneado y los frutos recién cortados brillaban como símbolos de abundancia. Alejandro la observaba desde la distancia, con esa expresión tranquila que solo tienen los hombres que han conocido el amor verdadero. En su mirada había gratitud. No solo por Lucía, sino por la vida que, a través de ella, había vuelto a tener color. La niña corría entre los árboles, con la inocencia de quien se sabe amada. Su risa llenaba el aire, mezclándose con el canto de los pájaros. Era la música más hermosa que Lucía había escuchado jamás. Durante el almuerzo, el tiempo pareció detenerse. Todo tenía un brillo especial, una claridad que no era solo del sol, sino del alma. Lucía sintió una paz tan profunda que, por un instante, creyó escuchar en el viento la voz de doña Emilia, bendiciendo aquella mesa, sonriendo desde algún lugar más allá de lo visible. Esa tarde, después de comer, Lucía se sentó en el jardín con una libreta entre las manos. Había comenzado a escribir hacía unas semanas. No historias de ficción ni recetas, sino pensamientos. Pequeñas reflexiones que nacían de su experiencia, de su fe, de lo aprendido en el camino. Escribía sobre la paciencia, sobre la importancia de no rendirse, sobre cómo Dios actúa en silencio. Escribía para las mujeres que, como ella, habían sentido que la vida se había detenido. Quería que supieran que siempre hay una segunda oportunidad, que la tristeza puede transformarse en luz, y que los milagros no siempre llegan en forma de grandes prodigios, sino en gestos pequeños de amor. Mientras escribía, Alejandro la observaba desde la terraza.
Sabía que ese cuaderno era un testimonio de algo más grande que los dos. Era la historia de una mujer que había renacido sin necesidad de huir de su pasado, una mujer que había aprendido a confiar de nuevo. El sol comenzaba a ocultarse cuando la niña corrió hacia ellos, con las manos llenas de flores recién cortadas. Lucía las tomó y las colocó en un jarrón sobre la mesa. El color de los pétalos parecía encenderse con la luz dorada del atardecer. Todo estaba en calma. El mundo parecía haberse detenido en ese instante perfecto. Lucía miró el horizonte y sonrió. Ya no le temía al futuro. Había comprendido que la vida, cuando se entrega con fe, se encarga de poner todo en su lugar. Que incluso los caminos más duros pueden llevarte a los paisajes más hermosos. Aquel atardecer fue distinto. Había una sensación de cierre, pero no de final. Era como si todo lo vivido, las lágrimas, la pérdida, la soledad, la esperanza, el amor, se uniera para formar una sola verdad, que los nuevos comienzos nacen, casi siempre, de los finales que más duelen. Cuando cayó la noche, la casa se iluminó con la luz suave de las velas. Lucía escribió una última frase en su cuaderno antes de cerrarlo. El amor verdadero no siempre llega cuando lo esperamos, pero siempre llega cuando estamos listos para recibirlo. Guardó la libreta en el estante, apagó las luces y miró por la ventana una última vez. La luna brillaba sobre el jardín y en el reflejo de la fuente creyó ver la sonrisa de doña Emilia, como un eco amable que decía, «Ahora sí, hija, la casa está completa». Lucía suspiró, llena de gratitud. El milagro no había sido encontrar un nuevo hogar. El milagro había sido convertirse en el corazón de uno. Porque al final, todo lo que había perdido, la estabilidad, la seguridad, la fe, no había sido más que el terreno que Dios necesitaba limpiar para sembrar algo nuevo. Y ese algo nuevo florecía ahora, con fuerza, con ternura, con eternidad. El amor. El mismo amor que había sanado una casa, restaurado una familia y devuelto la fe a un alma cansada. Lucía entendió entonces que la felicidad no es ausencia de dolor, sino la certeza de que incluso el dolor puede transformarse en algo hermoso cuando se entrega en manos de Dios. Esa noche, mientras el silencio cubría el jardín y las estrellas encendían el cielo, una paz profunda se extendió por toda la casa. No era el final. Era apenas el principio de una nueva vida. Un nuevo comienzo. El milagro de los que aman, creen y nunca dejan de esperar.